Hola, soy Tin. Gente, ¿sabían que una persona me puso en un comentario? Pues deja de toser apenas empezar el video, porque cuando vos toses, eso quiere decir que estás cansado y está mal hacer un video cansado. ¿En qué mundo sé de estar cansado? Y aparte no estoy tosiendo, me estoy preparando. ¿Me escuchaste, flaquito? Nada, empecemos. Después de 40 horas luchando por sus vidas, el dragón del bosque de rango S lanzó su aliento de fuego, destruyendo todo el campo mientras los aventureros huían. Al mismo tiempo, Al Wayne, un granjero pobre, miserable y básicamente que está en la ruina, estaba mirando sus grandes berenjenas deseando no ser tan pequeño. Una vez que terminó de cosechar todas ellas, el dios del mundo maximizó todas sus habilidades agrícolas, y su amigo Testa estaba celoso, ya que incluso su habilidad de pesca estaba a nivel 10, cuando él era el que se suponía que debía ser el pescador. Justo en ese momento, el dios del mundo ofreció la habilidad de evolucionar todas sus habilidades agrícolas, y después de fusionar todas sus habilidades, se le otorgó el estatus roto de amante de la naturaleza, y su nivel de ataque alcanzó los 69.420 puntos. Una locura. Sin embargo, Al recordó que necesitaba llevar sus cultivos a la capital, y mientras viajaban, vio al dragón lanzando un aliento de fuego a los aventureros, pero eran demasiado débiles para defenderse. Preguntándose cómo ayudarlos, él lanzó su zanahoria para distraer al dragón por un segundo, pero la zanahoria atravesó al dragón y lo explotó en un instante. Sí, full random. Todos los aventureros se preguntaban qué acababan de presenciar, e incluso Al estaba sorprendido por sus propios poderes, pero decidió seguir su camino. Tan pronto como llegó a la capital real, vio una chica atractiva siendo secuestrada, y cuando el bandido intentó escapar, Al se lanzó hacia él y la salvó en sus brazos. Sin embargo, el bandido se apresuró hacia él, pero Al esquivó su ataque con cuchillo antes de derribarlo, abriendo las puertas de la chica mientras arrastraban al hombre. Al se dio cuenta de que había ganado la habilidad de ver el futuro, pero la chica le agradeció por salvarle la vida. Sin embargo, Al empezó a despotricar, y antes de que ella pudiera preguntarle su nombre, él la llamó fea y se alejó corriendo de ella. Después de vender todos sus cultivos, los guardias lo detuvieron para que no saliera de la ciudad, y la chica que había salvado apareció presentándose como Folly, la princesa de la capital real. Él se preguntó cómo una fea podía ser una princesa, pero ella le dijo que parecía que no se había duchado en 2 años, así que le ordenó que le diera su nombre. Él se presentó como Al Wayne. Entonces ella le preguntó si quería ser su guardia real, pero él le dijo que absolutamente no. Aunque eso era lo que deseaba decir, trató de decirle que estaba más interesado en los tomates, pero ella se preguntó por qué rechazaría un salario tan alto. Al le dijo que solo le importaba ser un granjero por el resto de su vida, y al escuchar esas palabras, Folly le ofreció darle el campo real gigante que tenía más de 33.000 pies cuadrados. Cuando él se preguntó por qué ella haría tanto por él, ella le dijo que había derrotado a un tipo que tenía un estado promedio de más de 500. Al no tenía idea de lo que era un estado promedio, y nosotros tampoco, así que ella le explica que las personas normales tienen un estado de 50, mientras que un capitán de caballeros tiene 600, y el héroe legendario tiene un estado de 1000. Ella le preguntó cuál era su estado, pero él sabía que definitivamente no podía mostrárselo en ese momento. Justo entonces, los aventureros regresaron diciendo que el dragón del bosque había sido volado con una zanahoria por un tipo que estaba conduciendo una carreta. Cuando Folly sintió que estaba teniendo un déjà vu, la carreta de Al estaba a media milla de distancia, pero juró que no se rendiría en encontrarlo. Mientras él conducía de regreso, se alegraba de finalmente alejarse de su fea y rara cara. ¿Por qué tanto odio? No sé, pero bueno. En el castillo del rey, el capitán de los caballeros le dijo al rey que la zona infernal se estaba abriendo, y que el ataque del dragón junto con el secuestro de la princesa eran todas distracciones para desviar su atención. Después de que el héroe legendario murió luchando contra el señor demonio Macbeth, les dijo a ambos que huyeran. De vuelta en su aldea, Ale intentó abrir la puerta, pero rompió la manija antes de poder entrar. Después de solo 3 segundos de relajarse, un amigo comenzó a golpear la puerta gritando que una horda de monstruos se dirigía hacia su hogar. Al se alegró de que finalmente iba a terminar con esta vida miserable, pero recordó que debía hacer la cosecha anual mañana, y corrió directamente hacia su campo. Cuando llegó a sus plantas, vio un enorme ejército de demonios dirigiéndose hacia la capital real, sin que ninguno de ellos se preocupara por su aldea. Estaba contento de que la cara fea de Fly finalmente iba a ser eliminada, pero cuando se dio cuenta de que la destrucción de la capital real significaría la pérdida de todas sus ventas, supo que tenía que salvarla de nuevo. Mientras el rey y la princesa cabalgaban en sus caballos, llegaron a un callejón sin salida, pero Cecil reveló que ese era su destino. Tan pronto como dijo esas palabras, lanzó un látigo mágico hacia el rey derribándolo. Los soldados prepararon sus espadas, pero Cecil desató su magia para eliminarlos instantáneamente, brotando alas gigantes de su espalda. Esta era la oportunidad que había estado esperando, y reveló su verdadera identidad como el nuevo rey demonio, Romeo Baned. Cuando un soldado intentó atacarlo, fue atravesado por su energía mágica antes de morir. Su objetivo final era convertirse en el nuevo rey de este país, para controlar a todos, pero necesitaba que ambos desaparecieran antes de poder lograrlo. Mientras invocaba una esfera de energía y le lanzaba hacia ellos, el rey
liberó su barrera de defensa definitiva, pero el orbe mágico comenzó a romper los escudos. Foles comenzó a usar todos sus poderes mágicos para reforzar el escudo. Sin embargo, Romeo desató su habilidad suprema con una serpiente oscura que atravesó todos los escudos. La resistencia del rey comenzaba a disminuir, y Romeo logró romper todos sus escudos al activar su habilidad de oscuridad. Al saltó del cielo y golpeó el suelo con su azada, desatando su habilidad de arado subterráneo. Una grieta comenzó a desgarrar el suelo para neutralizar sus ataques. Cuando Foles vio su rostro, se dio cuenta que debería de haber dejado que muriera antes de salvar al rey. Romeo se preguntó quién era él, así que Al gritó que era un granjero, y comenzó a explicar cómo solo trataba de reparar el suelo porque todos los nutrientes se habían agotado. Sin embargo, Romeo desapareció detrás de él, pero Al atrapó su espada con las manos y lo arrojó contra la pared. Se dio cuenta de que Al era la persona que había estado obstaculizando sus planes, por lo que convirtió sus alas en lanzas que absorbieron las almas de todos sus camaradas, transformándose en una bestia dracónica gigante después de revelar su forma final. Foley vio que estaba en el nivel 78 y se dio cuenta de que su nuevo novio estaba a punto de morir antes de que pudieran desarrollar la trama juntos. Mientras Romeo desataba su aura mortal y se apresuraba a golpear a Al, este lo derrotó con un solo golpe, haciendo que todos los demonios huyeran. Al día siguiente, el rey lo felicitó por salvar a todo el país, pero Al ya sabía cómo terminaría todo esto. Así que antes de que pudiera huir, el rey le preguntó si serviría a su país. Al intentó decir que no, pero Al, un simple granjero, recibió una oferta del rey, darle a su hija a cambio de aceptar una misión. Bueno, la vendía re fácil a la hija, ¿viste? Aunque Al sabía que prefería dedicarse a la agricultura, aceptó defender la ciudad y recibió 33.000 pies de tierra, con la condición de registrarse en un gremio. Sin embargo, descubrió que la tierra era un terreno baldío. Al día siguiente, en el gremio de aventureros, conoció a la recepcionista Helen y aceptó su primera misión, recolectar 10 hierbas. Mientras realizaba la tarea, se encontró con Jake y otros aventureros que lo admiraban por haber derrotado a un dragón de rango S. Durante su misión, Al y su grupo encontraron una misteriosa escama que podría pertenecer al dios dragón negro, lo que desató el pánico al ver al dragón aparecer. A pesar del miedo, lograron sobrevivir. Helen recordó trágicos eventos de su pasado a ver la escama, colapsando emocionalmente. Al decidió investigar más sobre el dragón llamado Orboros y recibió una carta de su madre antes de llegar a un pueblo en ruinas. Allí, Al oyó la voz de un niño fantasma llamado Ray, que Helen no podía ver inicialmente. Ray reveló que era el hermano de Helen, y gracias a la túnica de Helen, Al pudo comunicarse con él. Ray y Helen vivían en un pueblo que fue atacado por un dragón hace 15 años. Ray, aspirante a héroe, había prometido proteger a su hermana a toda costa, pero cuando el dragón atacó, destruyó el pueblo y mató a su familia, dejando a Helen en un estado de desesperación. Ray intentó proteger a Helen, pero el dragón lo mató, prometiendo volver en 15 años para devorar a Helen y su ciudad, dejando su alma atrapada en la tierra. Ray le pidió a Al que salvara a su hermana Helen del peligro inminente. Al se apresuró a llegar al castillo donde Helen estaba sola. Helen, armada con un cuchillo y envuelta en la oscura aura del dragón, se culpaba por la muerte de su hermano y la destrucción que se avecinaba. Desesperada, ofreció sacrificarse para salvar a sus amigos, pero el dragón prometió matarlos a todos de todas formas. Al llegó justo a tiempo para detener a Helen y enfrentarse al dragón. A pesar de ser golpeado brutalmente, sobrevivió gracias a la túnica que llevaba puesta. Al, declarando ser solo un granjero, logró golpear al dragón, mostrando una valentía inesperada. Aunque la batalla era difícil, Al se comprometió a proteger a Helen y sus amigos, enfrentándose al dragón con todas sus fuerzas. El enfrentamiento continuó con Al esquivando los ataques del dragón y respondiendo con fuerza. A pesar de ser lanzado lejos por un ataque de fuego, Al se mantuvo firme, decidido a salvar a Helen y demostrar que, aunque solo era un granjero, podía enfrentarse a cualquier desafío. Al intentó calmar a Helen durante su enfrentamiento con el dragón Orboros, asegurándole que no era su culpa que otros se lastimaran. Al le reveló que había conocido a su hermano Rey, quien no se arrepentía de haberla salvado y quería que ella viviera feliz. Mientras el dragón se acercaba, Al la instó a no rendirse, porque la esperanza era la clave para derrotar a Orboros. De repente, una luz brilló desde el cielo y los poderes de Al comenzaron a disminuir, aunque logró golpear al dragón enviándolo al suelo. Helen, aparentemente poseída, apuñaló a Al, pero el dragón sagrado Mirage intervino, revelando que Orboros había poseído a Helen. Mirage usó toda su energía mágica para curar a Al y explicó que la única forma de salvar a Helen era purificando al dragón dentro de ella. Al decidió salvarse y luchó contra Helen, ahora controlada por Ouroboros. Al final, con la ayuda de Mirage, lograron purificar a Ouroboros y eliminar su maldición, lo que llevó a la desesperación del dragón. Después de la batalla, Helen mostró que sus brazos y piernas podían transformarse en garras de dragón, pero usó sus nuevos poderes para proteger y salvar vidas, cumpliendo el deseo de su hermano. Al despertó de un coma y se encontró con Helen y sus amigos, quienes celebraron su victoria y el fin de la amenaza de Ouroboros. Helen aclaró que Al y ella eran amigos de la infancia, lo que lo dejó en la friendzone. Wolverine y otros aventureros llegaron a asegurarse de que ambos estuvieran bien y decidieron celebrar la derrota de Ouroboros con licor caro, haciendo que el maestro del gremio pagara la cuenta. Foles, revelada como la princesa, prometió un gran botín desde el castillo. Semanas después, Tess ayudaba
ayudaba a Al con la cosecha cuando Rec entregó una carta de su padre, quien le preguntaba si tenía novia en la capital real y le pedía que lo visitara. Testa convenció a Al de visitar a sus padres. En la capital, Al probó un delicioso tomate y le preguntó al comerciante sobre el fertilizante usado, descubriendo que provenía de Lugus. Al desapareció rápidamente para encontrar el fertilizante. Al le pidió a Halen permiso para visitar a sus padres, y aunque inicialmente dudosa, aceptó encargarse de sus misiones con sus nuevas habilidades. Fuera del gremio, Al se despidió de Foe de una manera brusca. En el bosque, un orco atacó a Al, pero fue salvado por una chica de cabello azul llamada Rory, quien también se dirigía a Lugus. Rory, que también era insegura sobre su apariencia, se unió a Al en su viaje. Mientras acampaban, Rix apareció con una carta de la madre de Al, mostrando su obsesión por él. Rory compartió que su familia no se preocupaba por ella. Más tarde, Rory montó una tienda de campaña, revelando que era un objeto legendario dejado por sus padres. Al disfrutó de la mejor comida que había probado, cortesía de Rory, quien le explica que se dirigía a Lugus para enfrentar a demonios misteriosos que cazaban humanos. Reveló ser la hija del héroe, lo que impactó a Al. Rory se sorprendió por la preocupación de Al hacia ella, siendo la primera vez que alguien se preocupaba por su bienestar. A la hora de dormir, Rory le ofreció a Al compartir la tienda de campaña, lo cual aceptó. Por la mañana llegaron a la ciudad y Rory se despidió, dejando abierta la posibilidad de volver a encontrarse. Al regresó a su hogar, donde su madre lo recibió de una manera exagerada, lanzándolo por la ciudad antes de abrazarlo con fuerza. Su padre, confundido, golpeó a Al creyendo que era un intruso. Durante la cena, la madre de Al seguía atenta a él, mientras que su padre se alegraba de que Al estuviera convirtiéndose en un hombre y le instaba a tener muchos hijos, lo que provocó una reacción violenta de su madre. Al intentó aclarar a su madre que Rory era solo su escolta, pero su madre lo interpretó mal y pensó otra cosa que no se puede decir y se imaginan, lo que dejó a Al perplejo. Durante la noche, Al se sintió aliviado de haber huido de casa años atrás, aunque ahora había regresado en busca de un nuevo fertilizante. Al preguntarle a su padre sobre la ubicación del hotel donde se encontraría con Rory, su padre le aconsejó que esperara hasta mañana, porque no había ningún hotel en esa área. Al día siguiente, él obtuvo el fertilizante necesario, pero antes de llegar al hotel de Rory, oyó a un hombre pidiendo ayuda. Al llegar, el hombre reveló que una chica de cabello azul luchaba contra un demonio en el bosque. Al corrió hacia el lugar, pero el hombre resultó ser engañado. En el bosque, Al encontró una mujer siendo atacada por tentáculos, pero ella también resultó ser una trampa. Rory apareció para salvarlo, revelando que los tentáculos habían estado apareciendo durante la noche. Loki, el hombre detrás del engaño, se presentó y criticó a Rory por no darse cuenta antes. Loki había estado creando historias falsas sobre demonios para atraerla y eliminarla. Rory intentó atacarlo, pero Loki lo derrotó fácilmente. Al trató de curarla, asegurándole que no se preocupara, ya que él era un granjero. Loki entonces reveló sus planes de eliminar a Halen y afirmó que Rory estaba poseída por el poder de un dios bueno. Aunque no había sido capaz de liberarlo, Loki lanzó más tentáculos desde el suelo, y aunque Al esquivó los ataques, fue acorralado. Rory intentó comprarle tiempo, pero Al se negó a huir y destruyó uno de los tentáculos que estaba a punto de atacar a Rory. A pesar de las dificultades, Al y Rory continuaron luchando juntos, decididos a enfrentarse a Loki y sus trampas. Al prometió convertirse en el mejor granjero y no abandonar a Rory. Luchó contra los tentáculos de Loki, y aunque Al fue derribado, usó el fertilizante que llevaba para drenar el agua de los tentáculos y debilitarlos. A pesar de estar herido, Al no se rindió, inspirado por la determinación de salvar a sus amigos. Rory, recordando las palabras de sus padres y la valentía de Al, decidió no rendirse y usó toda la energía del buen dios para luchar. Apuñaló a Loki por la espalda y activó su habilidad sagrada, derrotándolo finalmente. Al, agotado, se desmayó y despertó horas después en el regazo de Rory. Al y Rory se dirigieron de regreso a casa, pero fueron perseguidos por la madre de Al, quien siempre lo había sobreprotegido. Al, aterrado por su madre, corrió para escapar. Al regresar al pueblo se encontraron con que el hotel había desaparecido. Al llevó a Rory a casa y rezó para que su madre no estuviera allí. La madre de Al apareció y trató de retenerlo, preocupada de que no siguiera siendo un granjero. Al le aseguró que amaba trabajar la tierra. Finalmente, Al y Rory continuaron con su camino juntos. Al y Rory se dirigieron de regreso al reino. Rory expresó su deseo de proteger siempre a Al, quien prometió hacer lo mismo por ella. Esa misma noche, Foles se disculpó con su padre por sus decisiones, sintiéndose atrapada en su destino. A la mañana siguiente, Al presentó a Rory a Halen y ambos se alegraron de que se hicieran amigas. En la granja de Al, un niño intentó robar plantas, pero Al, en lugar de castigarlo, le dio una col. Helen le explicó que los ataques de monstruos habían destruido campos, dejando a los niños sin comida. Una alarma sonó en la ciudad, donde los aventureros luchaban contra un ejército de demonios. Helen, en su forma de dragón, y Rory ayudaron a combatir las bestias. Aunque lucharon valientemente, eran demasiadas hasta que el rey de Antis apareció con la espada sagrada a Leviatán, repeliendo a los monstruos. Esa noche, Foles visitó a Al para despedirse, informándole que dejarían el reino y no regresaría. Al se alegró de liberarse de ella, pero no pudo dejar de pensar en su partida al día siguiente. La madre del niño que intentó robarle vino a disculparse, seguida por Rix, quien le mostró un periódico con noticias importantes. En el gremio, Helen mostró a Rory que Foles se iba a casar con el hombre que las había salvado durante la invasión. Rory sospechó algo extraño
extraño, ya que los monstruos no deberían entender sus órdenes. Al llegó con el periódico y pidió leer una carta de su madre, quien reveló que la espada sagrada era una réplica falsa, y que ella había sido la líder de los Títeres de la Sombra, la mayor organización de inteligencia y asesinatos. Al se dio cuenta de que algo estaba muy mal, ya que su madre era más fuerte que un dragón. Al y sus amigos descubrieron que todos los demonios estaban siendo controlados por el príncipe de Antisburg. Dándose cuenta de que Foles estaba en peligro, decidieron infiltrarse en el país con la ayuda de Rix, que tenía un olor horrible pero conocía bien la zona. En el castillo de Atisur, el príncipe estafaba a los reinos vecinos vendiéndoles protección con su falsa espada sagrada, mientras que Gazelle, un demonio cuya esposa estaba rehén, se resbalaba contra él. Al compró ropa de la madre del niño y con la ayuda de Rix elaboraron un plan para infiltrarse en el castillo durante la ceremonia de matrimonio del príncipe. Se disfrazaron y se escondieron en un carruaje que transportaba comida para la ceremonia. Rix reveló ser el miembro de los Títeres de la Sombra y un demonio disfrazado. Cercaron a los humanos gracias a la ciudad de la madre de Al. En el castillo, Foles rogaba por la ayuda de Al. Durante la mañana de la ceremonia, el príncipe Nautilus se preparaba para convertirse en rey, explotando tanto demonios como humanos con su falsa espada sagrada. Foles, recordando las palabras de su padre sobre buscar su felicidad, decidió priorizar el bienestar de su país. Al y sus amigos lograron infiltrarse en el castillo, y con un plan improvisado decidieron rescatar a la novia de Gazelle y demostrar que la espada era falsa. Cuando un caballero los confrontó, Al usó su ingenio para decir que estaba entregando vegetales frescos al palacio. Sin embargo, fueron descubiertos, y Helen lanzó a Al por una ventana del castillo. Dentro, Al encontró a la novia de Gazelle, encadenada con una bola de hierro. Después de luchar contra los guardias, Al la liberó, usando toda su fuerza para destruir el edificio y escapar juntos. Al y sus amigos lograron escapar de los soldados y se dirigieron hacia la iglesia. Helen y Rory le dijeron a Al que fuera a salvar a Foles mientras ellas distraían al ejército. Dentro de la catedral, Foles caminaba por el pasillo con su padre, resignada a casarse con el príncipe Nautilus. Sin embargo, justo antes del beso, Al interrumpió en la ceremonia, interrumpiendo el matrimonio. Al confrontó a Nautilus, revelando que la espada Leviatán era una réplica falsa. Nautilus se rió, pero Al demostró la falsedad de la espada al lanzarla a un demonio que la destruyó fácilmente. Gazelle, quien estaba reunido con su novia gracias a Rix, mostró que él era quien controlaba a los demonios bajo las órdenes de Nautilus. El rey, al darse cuenta de la traición de Nautilus, escuchó como este confesaba sus planes de enviar miles de monstruos a atacar a Megas y tomarlo como parte de su territorio. Helen y Rory revelaron que habían entrenado a sus soldados y estaban defendiendo la nación. Nautilus intentó atacar al rey, pero fue detenido por Al, quien lo derribó y lo entregó a los soldados. Foles, agradecida, confesó su amor por Al frente a todos. Rory también expresó su interés en Al, creando una escena cómica. El rey felicitó a Al y lo acogió en su familia, mientras Rory lamentaba no haber podido tener una oportunidad con Al. Al y sus amigos descubrieron una carta intercaptada de un soldado de Nautilus que revelaba que alguien estaba controlando a Nautilus como un títere. Al día siguiente, en el gremio, Fly les entregó un cofre lleno de gemas como recompensa. Helen comentó que Fly le resultaba familiar, pero Al y Rory intentaron mantener su identidad en secreto. De vuelta en el campo, Al intentó tener un momento de tranquilidad con sus tomates, pero fue interrumpido por las chicas que le preguntaron a quién le gustaba más. Al mencionó que había otra chica, destrozando sus esperanzas antes de huir. En su casa, Al compartió verduras con su amiga de la infancia, Olivia, recordando las palabras de su madre sobre no sentirse obligado por lo que sucedió hace 15 años. Al siempre compartía su cosecha con sus vecinos. Un día vio una niña huérfana siendo maltratada por robar comida. Al enterarse de que planeaban venderla a un comerciante de esclavos, decidió ayudarla. La niña, Olivia, robó una caja de patatas y huyó a la montaña, donde Al le llevó sopa para que no comiera las patatas crudas. Al día siguiente, Al le llevó una tortilla de tomate y Olivia, finalmente confiando en él, lo esperó para comer juntos. Al y Olivia desarrollaron una amistad, compartiendo comida y sonrisas. Sin embargo, los hombres regresaron para vender a Olivia y Al suplicó de rodillas que la dejaran ir, ofreciéndose a cultivar tantos campos como fuera necesario para pagar lo que había robado. A pesar de sus ruegos, los hombres se negaron hasta que el padre de Al intervino. Al y su padre decidieron compensar el robo de Olivia con un barril de arroz caro. Olivia intentó devolver las patatas, pero el padre sugirió que ella ayudara a prepararlas y se uniera a sus comidas diarias. Esto le proporcionó a Olivia un sentido de pertenencia y un hogar. 2 años después, mientras Al cosechaba, Olivia le pedía que descansara, pero él seguía trabajando incansablemente. Tasta llegó, perseguido por abejas gigantes, pero la madre de Al, Lucy, la derrotó rápidamente. Tasta le mostró a Al un mapa que indicaba un tesoro escondido en el bosque y lo convenció de acompañarlo, dejando a Olivia en casa por seguridad. En el bosque, Tasta reveló que los aldeanos trataban mal a Olivia cuando estaba sola, lo que entristeció a Al, determinados a encontrar el tesoro y regresar rápidamente. Descubrieron un palacio subterráneo. Al tocar una piedra con un lenguaje extraño, Tasta fue teletransportado a una dimensión diferente, donde enfrentó a un dragón divino. Mientras tanto, Olivia y Testa encontraron el pueblo en ruinas, cubierto de cenizas, con todas las casas quemadas y sin sobrevivientes. El puente hacia la capital estaba destruido, atrapando a todos. Tasta encontró a sus padres,
mientras el alcalde intentaba gestionar la crisis. Después de que el pueblo de Al fue destruido, las raciones se distribuyeron entre los sobrevivientes, pero Al descubrió que sus cultivos también habían sido destruidos. Olivia, preocupada por Al, intentó robar una zanahoria del alcalde, pero se contuvo. Al día siguiente le dio a Al su ración, mintiéndole que habían recibido más alimentación de la capital y que sus padres regresarían pronto. Olivia continuó dándole su ración a Al cada día, hasta que finalmente se desmayó por la inanición. Cuando Al se enteró de su muerte, colapsó, devastado al darse cuenta de que ella se había estado muriendo de hambre para alimentarlo. Sus padres regresaron, pero Al no pudo evitar sentirse culpable por la muerte de Olivia, lamentando no haber podido cumplir su promesa de alimentarla. Al derrotó a un dragón de un solo golpe y encontró una chica inconsciente en el camino. La llevó a su casa y cuando despertó, la chica, Linia, pensó que Al la había secuestrado. Después de explicarle que solo estaba preocupado por ella, Linia reveló que se dirigía al gremio de aventureros. Al se ofreció a llevarla, ya que también se dirigía allí. En el gremio, Linia pidió ayuda para un problema en su ciudad natal, y Al se ofreció a ayudarla. Helen se sorprendió al escuchar que Linia era de la ciudad G, lo que emocionó a Al, ya que finalmente podría obtener los espárragos que buscaba. Linia aceptó la ayuda de Al, confiado en su sinceridad y determinación. Al y su grupo viajan a la ciudad G, en una carretera. En el camino fueron atacados por una horda de orcos, pero lograron llegar a la ciudad. Linia los presentó como sus compañeros. Al notó comportamientos extraños en la ciudad. Los guardias usaban mopas, un vendedor le dio espárragos quemados y la gente parecía loca. Linia reveló que la ciudad estaba bajo una locura creciente y que su familia, que dirigía una tienda de amuletos, había desaparecido. Le dio a Al un amuleto para protegerse de la locura. Al día siguiente, el señor de la ciudad invitó a Al a cenar en su mansión tras notar que llevaba un amuleto similar al suyo. En la mansión, el señor reveló su plan. Controlaba la mente de los ciudadanos a través de una estatua de la diosa y planeaba extender su control a la capital real. Admitió que había manipulado a Linia manteniendo a sus padres como rehenes. Al intentó enfrentarse al señor, pero se dio cuenta de que Linia estaba bajo su control. El señor quería convertir a Al en su soldado más poderoso, sabiendo que había derrotado a Romeo y Orboros. Al, comprendiendo la situación de Linia, se preparó para enfrentarse al señor y liberar a la ciudad de su control maligno. Al recordó todos los momentos que había pasado con Linia y justo antes de que el cristal lo alcanzara, lanzó una piedra que cegó a todos en la habitación. Fuera, la estatua de la diosa había sido destruida, liberando la ciudad de su control. Al reveló que había usado una piedra de comunicación para coordinarse con sus amigos, Rory y Helen, quienes habían destruido la estatua cuando recibieron su señal. Linia recordó momentos felices con Al y rogó por su vida, pero Al había planeado todo cuidadosamente. Rory y Helen también habían rescatado a los padres de Linia. Al usó un espárrago para distraer al demonio, recordando al señor de la ciudad cuánto amaba los espárragos. El demonio perdió el control sobre el señor, permitiendo que Al lo derrotara. Al pidió mantener el colgante que Linia le había dado, y ella prometió visitarlo en la capital. Rory y Helen lo derribaron con cariño, recordándole que siempre estarían allí para él. De vuelta en la granja, Al se alegró de reunirse con sus vegetales, aunque las chicas seguían molestándolo. En la capital vendieron la cosecha de Al, y el rey disfrazado visitó su tienda, prometiendo tierras y herramientas agrícolas si Al se unía a su familia. Rory intervino, haciendo que Fowl eliminara accidentalmente a su competencia y dejara inconsciente a Al. Mientras estaba inconsciente, Al escuchó la voz de una diosa que prometió encontrarse con él pronto. Al despertó decidido a proteger su granja. Mientras tanto, Rex, que entregaba correo, comentó que Al parecía tranquilo por una vez. Sin embargo, al oír a una niña gritar, Al intervino y derrotó a unos secuestradores, mostrando su valentía y su compromiso de proteger a los más débiles. Al rescató a una niña con cuernos demoníacos. Yuria, quien resultó ser la hija del rey demonio Macbeth, explicó que su cuidador le había enviado al mundo humano por seguridad. Rix, que también es un demonio, reconoció a Yuria y sugirió que les tomaría 3 días cruzar el océano para llegar a su reino. Al, sin embargo, decidió correr sobre el agua, llegando rápidamente al continente demoníaco. Al llegar, encontraron a Domas, el cuidador de Yuria, quien bajo control mental atacó a Al. Tras una dura batalla, Al logró incapacitar a Domas, confirmando que estaba siendo manipulado. Justo cuando la situación se tornaba peligrosa, la madre de Al, Lucy, apareció para ayudar. Ella había sido informada por Rix sobre la travesía de Al al territorio demoníaco. Lucy y Al decidieron dirigirse al castillo del demonio. Dentro encontraron a todos los guardias eliminados y al rey demonio inconsciente. Mientras intentaban entender la situación, uno de los guardias advirtió a Yuria que huyera. En ese momento, una espada apareció detrás de ella, pero Lucy intervino justo a tiempo. Sin embargo, Al se dio cuenta de que la mujer no era realmente su madre, porque no mostró la brutalidad característica de Lucy. La impostora se rió al ser descubierta y comenzó a transformarse, revelando su verdadera identidad. La situación se volvió aún más peligrosa. Él se preparó para enfrentar la nueva amenaza. Olivia, mientras él miraba en shock, Al se preguntaba cómo seguía viva, pero ella le dijo que había sido reencarnada con los poderes del dios maligno
y levantó la mano para mostrarle las habilidades con las que había renacido. Con una sola explosión hacia Uria, la explosión destruyó el castillo junto con la montaña en la distancia. Cuando el polvo se asentó, Al se dio cuenta de que no había posibilidad de derrotarla. Sin embargo, ella pensaba que Al era increíble porque aún podía evitar su ataque, incluso con los poderes del dios maligno todavía sellados dentro de él. Al se preguntó qué quería decir y Olivia le explicó que la única razón por la que sus estadísticas aumentaron fue por su habilidad de amante de la naturaleza, la mayor habilidad otorgada por el dios maligno. Pero cuando Al dijo que nunca había conocido al dios maligno, Olivia le dijo que sí lo había hecho y que le contaría todo lo que quisiera saber si se unía a su lado, mientras le agarraba la cara y comenzaba a encantarlo para que viviera con ella. Al estaba a punto de ceder hasta que Uria le gritó para que reaccionara. Sin embargo, Olivia se lanzó hacia Uria y la agarró por el cuello. Cuando Al intentó detenerla, ella lo obligó a caer de rodillas, diciendo que lo perdonaría si se unía al dios maligno. Uria le dijo que simplemente huyera en lugar de preocuparse por ella. Pero al escuchar esas palabras, Olivia se determinó a eliminarla. En el instante en que levantó la mano, el colega de Al comenzó a brillar hasta cegarlo, y el tiempo se congeló en ese instante. Todo el mundo se volvió gris, y desde arriba una diosa se disculpó por asustarlo, y se presentó como la diosa del bien. Durante los últimos 1000 años había sido obstaculizada por el dios maligno, pero con su colgante pudo conectar el espacio-tiempo una vez más, y detener el flujo del tiempo, aunque este campo no duraría mucho. Prometió erradicar los poderes del dios maligno dentro de él, y reemplazarlos con su poder. Después de decir esas palabras, el dios maligno comenzó a intentar eliminarla, así que le pidió a Al que extendiera su mano. Al tocarse sus manos, una luz azul emanó desde dentro. Con sus nuevas habilidades, la diosa le dijo que retrocedería el tiempo para que pudiera salvar a la chica, y le suplicó que derrotara al dios maligno. Tan pronto como el tiempo comenzó a fluir de nuevo, Olivia estaba lista para matar a Uria una vez más, pero Al se lanzó hacia ella con el poder de la diosa del bien, sorprendiendo a Olivia. A su alrededor, las hojas comenzaron a brotar, pero cuando ella pensó que él era un perdedor patético, las enredaderas la sujetaron y arrojaron a Uria lejos. Sin embargo, Olivia pudo liberarse fácilmente de ellas y convocó su espada antes de cargar directamente hacia él. Mientras ella saltaba, Al invocó un muro de enredaderas para bloquear sus ataques, y las enredaderas comenzaron a trepar por sus piernas. Incluso mientras las cortaba, crecían más fuertes y la levantaban del suelo. Doma intervino y juró que nunca permitiría que ella lastimaría a Uria de nuevo, lanzándola lejos. Cuando el polvo se asentó, Olivia salió ilesa, diciéndole que era demasiado débil antes de lanzarlo lejos de un golpe. Ella pasó rápidamente junto a Al, pero antes de que pudiera eliminar a BP Doma, Al gritó para que se detuviera. Ella se alejó y le dijo que se había aburrido de ellos, y entonces se fue volando y se alejó. Y aunque Al gritó para que esperara, ella dijo que la próxima vez quería encontrarse con ellos a solas antes de desaparecer. BP Doma se acercó y comenzó a gritarle a Al por conocer a Olivia, pero Uria le suplicó que se detuviera porque él la había salvado. Cuando apareció el rey, le dijo a BP Doma que él era la única razón por la que aún estaban vivos, y se disculpó por la falta de respeto de sus subordinados, pero se preguntó cómo conocía a Olivia. Después de pensar cómo explicarlo, Al le dijo que ella era su hermana menor, y les contó la historia. Una vez que terminó de explicar la situación, el rey prometió informarle si descubría más sobre el dios maligno antes de irse. Uria abrazó a Al, pero BP Doma estaba a punto de quemar todo el país por intentar seducir a su amada Uria. Al se preguntó cuándo terminaría de lidiar con todos estos casos tan estúpidos, pero también se preguntaba si alguna vez podría salvar a su hermana. Mientras caminaba de regreso a su aldea, intentó pensar en cuándo habría conocido al dios maligno, pero recordó la vez que estuvo solo en la cueva con el feo de Tessa y cómo el dragón lo devoró. Se preguntaba si Tessa sabría algo sobre ese día, y cuando llegó a su campo, vio a su mejor amigo una vez más y le contó la historia. Sin embargo, cuando le preguntó a Testa sobre la criatura que vieron en la cueva, Testa le dijo que nunca vio nada y que solo cargó su cuerpo que se había desmayado de la nada. Al darse cuenta de que su amigo podría estar perdiendo la razón, Testa le dio algunos de sus tomates, y después de comerlos, Al le pidió a Testa que lo visitara en la capital alguna vez, pero Testa le dijo que estaba demasiado ocupado con sus deberes de pescador. Sin embargo, cuando Al se fue, Testa se alegró de que lo hubiera invitado, pero estaba atrapado y nunca podría salir de ese lugar. Durante horas, Al comenzó a caminar por el bosque, pero otra orco femenina se lanzó hacia él para desarrollar la trama. Al ajustó su postura para alejarla, pero incluso después de golpearla, la orca se levantó y comenzó a perseguirlo mientras se lo huía. Jake lo salvó, pero Lemire se dio cuenta de que se había debilitado desde la última vez que se encontraron, especialmente porque aún no podía dañar a las orcas. Dentro del gremio de aventureros, Helen también pensó que era extraño que no pudiera eliminar a las orcas con un solo golpe, pero cuando le pidió ver su pantalla de estado, notó que todas sus estadísticas habían disminuido significativamente. Cuando intentó averiguar el porqué, notó que la habilidad de amante de la naturaleza había desaparecido, y recordó a la diosa dándole sus poderes. En ese momento Rex apareció de nuevo, pero esta vez se había duchado, y le dio a Al una carta de su madre. Cuando Rory y Helen vieron la carta, leyeron que su madre se preguntaba si esas dos chicas feas y sin valor estaban saliendo con él, y
les advirtió que las quemaría a todas si intentaban algo con Al. Ah, bueno. Tranquila, suegra. Después de asustarla, su madre se alegró de que su trampa hubiera funcionado y le dijo que investigaría cómo Olivia había sido reencarnada. Sin embargo, le dijo que lo amaba con todo su corazón, pero Al cerró la carta antes de leer que ella quería hacer cosas. En ese momento Ophelia entró y dijo que hace mucho tiempo que no hacía cosas, pero Rory le dijo que nuestro prota solamente tenía ojos para ella. Sin embargo, Helen dijo que sería la única en disfrutar de nuestro prota. Y así vivieron felices para siempre en la granja de Al, haciendo cosas que no se pueden decir. Y así termina este anime resumido. Nos vemos mañana con un nuevo video, como siempre.